El olor a cloro es ácido, se mezcla con la humedad del sudor y el aire denso de la caldera olímpica. El ambiente es opresivo y el marcador lo confirma. Los trajes rojos de terciopelo de las rusas dominan el podio. Sus puntajes son mecánicamente perfectos, diseñados para anular cualquier competencia antes de que comience. Ya no es una competencia, es la formalidad de una coronación anunciada desde Moscú. Hay un silencio pesado en la grada latinoamericana, una frustración sorda ante el poderío que parece invencible. La historia reciente es clara. Aquí, la plata es el verdadero oro de los mortales y el bronce la inevitable resignación. Pero queda un resquicio, un solo lugar en el programa para intentar el milagro, para perforar esa armadura de invulnerabilidad. Ella está de pie en la orilla, una figura solitaria, en un traje de combate modesto, sintiendo la presión histórica y el peso de una nación que respira con ella a miles de kilómetros. Esta piscina no es un centro deportivo, es la última línea de defensa. Ella se llama La Mexicana y está sola contra el imperio, sola contra el guión que todos ya escribieron. Su piel brilla ligeramente bajo los reflectores, tensa por el pánico frío y la adrenalina pura. Los cronómetros son torturadores, lentos. Siente el eco de las narraciones que la dan por vencida antes de empezar, el murmullo que la ubica en el confort del casi. Su entrenador no dice nada, solo le da una palmada firme en la espalda, un gesto que no pide perfección, sino que exige alma. La rutina que debe ejecutar es un poema submarino, pero requiere la precisión de una ecuación física resuelta bajo el agua. Sabe que si el cuerpo falla en un solo ángulo, si el agua no responde a su toque, la oportunidad se habrá ido. Aspira el aire denso del estadio por última vez, sintiendo el calor del público y el frío de la misión. Todo se juega en los próximos 180 segundos de ingravidez, locura y control absoluto sobre cada articulación. Y de repente, el ruido ambiente se vuelve antinatural. La anticipación es tan densa que parece romper el sonido. Ella avanza un paso, se lanza. El impacto contra la superficie es limpio, casi mudo, como si el agua la hubiera recibido en lugar de rechazarla. Abajo, el mundo se silencia, y la música de su rutina, cruda, con sabor a resistencia, inunda el vacío. Sus movimientos iniciales son de una fluidez que desarma el juicio. Cada giro es una protesta contra el pronóstico. Cada elevación, cada figura, fuera del agua, es una bofetada al sistema que ya había repartido las medallas. Observen la pierna, rígida y alta como una lanza. Miren cómo el cuerpo se dobla en ángulos imposibles sin perder un milímetro de gracia. Los jueces, que antes miraban con hastío profesional, ahora se han inclinado. La presión desapareció. Solo queda el arte y la voluntad de acero. ¿Quién dijo que el destino de esta medalla estaba escrito en Moscú? Ella acaba de reescribirlo en este preciso instante, bajo la superficie. Esta no era solo una piscina olímpica, era el crisol de los campeonatos mundiales de deportes acuáticos. Una arena hostil donde el talento se medía contra la historia y la política. El aire estaba pesado, saturado no solo de cloro, sino de la tensión geopolítica que impregna cada gran evento deportivo. Las gradas estaban llenas de delegaciones que veían la natación artística no como arte, sino como una extensión fiable del poderío nacional. Cada brazada, cada elevación era puntuada, basándose tanto en la técnica como en el legado que se defendía. Para las pocas atletas que venían de fuera de la esfera dominante, este lugar se sentía menos como una competición y más como una invasión hostil a sus sueños. El ruido era ensordecedor, las apuestas eran existenciales y el olor de la ambición frustrada era casi metálico. Durante décadas, este deporte ha tenido un solo centro de gravedad: Moscú. Las rusas no compiten, ellas dictan, ellas son la perfección fría,
la máquina de oro, entrenadas desde la infancia en lagos climatizados con presupuestos que superan el PIB de muchos países pequeños. Su presencia era el telón de fondo inevitable de cada campeonato, una pared dorada inquebrantable. Los jueces lo saben, el público lo sabe, y lo peor, las rivales lo saben. Una medalla de oro rusa no es un triunfo, es un trámite burocrático, una expectativa cumplida. Romper esa hegemonía no se trata de ejecutar un movimiento mejor, se trata de desafiar a un sistema entero que espera, exige y premia la continuidad de su supremacía. Un sistema diseñado para mantener a raya a cualquiera que intente soñar con el podio. Y en medio de esa tiranía perfecta estaba ella, la mujer que se movía bajo el agua en este instante, la representante de México. Ella venía del caos vibrante, de las piscinas al aire libre, del ruido del tráfico, de las instalaciones donde el calentador a veces era un lujo. México no es un país de natación artística de élite, es un país de boxeadores y futbolistas, donde los deportes acuáticos luchan por migajas presupuestarias y reconocimiento. Nuria no tenía la infraestructura, ni la historia, ni el pedigrí. Ella traía otra cosa, la tenacidad alimentada por la ignorancia de lo imposible. Su presencia aquí, en la final mundial, era un milagro estadístico que los analistas rusos probablemente habían desechado con un parpadeo de desinterés. Era el David latino frente a Goliat. Mientras las rusas contaban con equipos de fisioterapeutas, psicólogos deportivos y chefs personales, la preparación mexicana era una oda a la precariedad heroica. Sus entrenamientos se realizaban en horarios nocturnos, a menudo compartiendo alberca con clases de aquaeróbics o equipos de clavados. El traje de baño de alta tecnología era un lujo, el boleto de avión una odisea gestionada por rifas y apoyos de última hora, siempre condicionados. Cada movimiento en esa rutina no solo representa años de práctica, sino el dinero que su familia no tuvo para otra cosa, la beca que pendía de un hilo, el rostro de su entrenador gritando instrucciones a través de un megáfono roto. Ella no solo nada por el oro, nada para justificar el sacrificio económico y emocional de todo un entorno que invirtió sus últimos pesos en ella. Es fácil olvidar, viendo el ballet subacuático, que lo que está en juego es más grande que una medalla. Para una nación que se ha acostumbrado a pelear y perder contra estructuras de poder mayores, cada acto de resistencia deportiva se convierte en un símbolo político visceral. Cuando Nuria respira hondo antes de sumergirse, no solo siente el frío del agua, siente el peso intangible de 130 millones de almas deseando un golpe de suerte, un momento de orgullo robado a los gigantes del norte. Ella es el estandarte de la terquedad latina que se niega a ser minimizada, la demostración brutal de que la pasión, canalizada y endurecida, puede ser un motor más potente que cualquier subsidio estatal multimillonario o cualquier centro de alto rendimiento. Antes de que México saltara al agua, la balanza ya estaba inclinada peligrosamente. La pareja rusa había finalizado su rutina, una exhibición impecable, casi quirúrgica, que había cosechado un 9.8 en ejecución y un 9.9 en impresión artística, cifras que parecían sellar el podio antes de que ella mojara un dedo. El rumor en las gradas era unánime. El oro ya estaba listo para ser envuelto en la bandera tricolor de Rusia. La tarea de la mexicana no era ganar, era minimizar la derrota y esperar un bronce. Entró a la plataforma sabiendo que necesitaba no solo la perfección, sino la audacia de desafiar el gusto establecido. Tenía que ser tan memorable, tan cargada de alma y de riesgo calculado, que obligara a los evaluadores a traicionar su propia inercia y su propio miedo a las represalias del poder establecido. Esta rutina, la que se está desarrollando ahora bajo el cristal turbio y el eco amortiguado de la música, es la culminación de esa rebeldía silenciosa. Cada impulso, cada sonrisa forzada que esconde pulmones al límite, es un grito contra el conformismo y la tiranía del miedo. El mundo le dijo que el arte de la natación sincronizada debe ser rígido, matemático, eurocéntrico. Ella responde con
fuego, con ritmos que recuerdan a la tierra, con una expresión corporal que no busca la aprobación, sino la liberación. Ella está nadando con la rabia contenida de años de indiferencia institucional. El destino no estaba escrito en Moscú como se creyó. El destino de esta medalla se está garabateando en el agua, en este momento preciso, a través de la voluntad indomable de una mujer que se negó a ser una nota al pie en la historia de alguien más. El aire estaba denso de expectativas, pero no para ella. La delegación rusa, altiva en sus uniformes de chándal color pastel, ya monopolizaba el área de celebración, su confianza irradiando prepotencia sobre la alberca. Cada juez sentado al borde, rostros de piedra, europeos, acostumbrados a la jerarquía, predecible, había mentalmente completado sus tarjetas de puntuación. México para ellos era una formalidad, un relleno entre los verdaderos contendientes. Era el olor acre del cloro mezclado con el hedor de la subestimación, el sonido opaco de un murmullo que decía: «Ya vimos este show, ¿por qué molestarse?» La subcampeona eterna, la cenicienta que siempre pierde el zapato, esa era la narrativa que flotaba en el ambiente, buscando anclarse en la mente de la atleta, tratando de convencerla de la inutilidad de su esfuerzo, pero ella no lo permitió. No hoy. El detonante llegó con la voz fría y distante del locutor internacional, y a continuación del continente americano, el equipo que participa a pesar de las dificultades logísticas y de la falta de apoyo. Buscan simplemente mejorar su marca personal. Simplemente. Esa palabra resonó como un chasquido de látigo en el silencio tenso. No buscan el oro, no son una amenaza, solo simplemente mejorar. Era condescendencia pura, la confirmación oficial de que su lucha, sus sacrificios financieros, sus entrenamientos a escondidas, solo valían un titular de relleno. Ella sintió el calor subirle al rostro, no de vergüenza, sino de una furia justificada que quemaba hasta los huesos. El despreciable eco de esa voz fue el último clavo en el ataúd de la resignación, forzándola a entender que si quería respeto, tendría que arrancarlo. En ese instante, no vio a los jueces, ni al público. Vio a cada burócrata de traje que le había negado un centavo, a cada columnista deportivo que minimizó el nado sincronizado como un ballet acuático frívolo. Vio los gimnasios obsoletos, los viajes pagados con rifas, la miseria administrativa. Todos esos fantasmas se condensaron en el rostro indiferente del juez principal, quien consultaba su reloj como si estuviera impaciente por irse a cenar. La falta de respeto no era solo contra ella, era un insulto a la bandera, al orgullo de una nación que necesita héroes, no participantes de consuelo. El dolor se transformó en combustible. La indiferencia institucional se convirtió en la razón principal para devastar la piscina. Un juramento silencioso y brutal se formó en su garganta seca. Si el mundo, si Rusia, si su propio país no iba a tomarla en serio, entonces los obligaría a ello. No por gracia, sino por la fuerza incontestable de la perfección. La meta ya no era ganar, era humillar la duda, pulverizar la arrogancia rusa y reescribir la definición de imposible en tiempo real. Miró al cielo raso del complejo acuático, tomó una respiración profunda que supo a venganza y sintió cómo la sangre caliente reemplazaba la adrenalina que solía paralizarla. La presión era un mito. Solo existía la obligación de ejecutar la rutina de su vida, con una intensidad que no dejara espacio para la ambigüedad en las tarjetas de puntuación. Tenía que ser tan impecable que el oro se sintiera robado si no se lo daban. Se alineó al borde, sintiendo el frío cerámico bajo sus dedos de los pies, y la música de la rutina comenzó. No era una melodía, era un grito de guerra, una percusión intensa que demandaba atención inmediata. El primer salto al agua fue un acto de agresión poética. No fue una zambullida, fue una caída controlada, precisa, que rompió la superficie con una violencia calculada. El agua se cerró sobre ella como un guante, y por un microsegundo el ruido del mundo exterior desapareció. Solo existía el ritmo interno, la coreografía memorizada y la imagen mental del insulto que ahora la impulsaba hacia el fondo. Esta vez, el agua no era un medio,
Era un campo de batalla donde el orgullo de México se iba a negociar a punta de patadas, giros y figuras imposibles. El frío exterior desapareció. Solo existía el ritmo interno, la coreografía memorizada y la imagen mental del insulto que ahora la impulsaba hacia el fondo. Esta vez, el agua no era un medio, era un campo de batalla donde el orgullo de México se iba a negociar a punta de patadas, giros y figuras imposibles. Al salir de la alberca, el vapor que escapaba de su piel no era solo por la temperatura, era la liberación controlada de una furia que se había cristalizado en propósito. Miró al entrenador, no con súplica, sino con una fría exigencia. El tiempo de la diplomacia había terminado. Lejos de derrumbarse, la humillación pública funcionó como el catalizador necesario para quemar los últimos restos de duda y miedo. A partir de esa noche, la meta no era subir al podio, era aniquilar la superioridad rusa. El entrenamiento dejaría de ser una rutina de mejora para convertirse en una misión de guerra absoluta. Tenían 73 días, 73 amaneceres para desmantelar la coreografía diseñada para el segundo lugar y ensamblar una obra maestra que gritaría oro. Las primeras semanas fueron una tortura física programada para destruir y reconstruir músculo, eliminando cualquier rastro de suavidad. El ambiente del Centro Nacional se volvió hermético, las puertas se cerraron al mundo exterior y solo quedó el equipo esencial y el implacable reloj. El olor a cloro de alta concentración, mezclado con el sudor y el ozono de la alberca, se convirtió en el único perfume de su existencia, un constante recordatorio químico del sacrificio. Su cuerpo comenzó a marcar el paso del tiempo con moretones y cicatrices de fricción. Dormir era un lujo cronometrado. La alimentación se redujo a la fórmula científica de rendimiento máximo. Cualquier placer sensorial que no contribuyera directamente a la victoria fue extirpado sin piedad. No hubo cumpleaños, ni llamadas de amigos, ni noticias del mundo. Ella se convirtió en una máquina de precisión enfocada, mirando su reflejo y encontrando a una extraña, una atleta despojada de su juventud, pero investida con la peligrosa madurez del competidor que sabe que solo la destrucción del rival valida el dolor. La estrategia se centró en explotar la única debilidad de la perfección rusa, su frialdad. El rival era técnicamente impecable, una ejecución geométrica y sin alma. La mexicana, en cambio, apostaría por la visceralidad. El plan era sacrificar ligeramente la dificultad técnica en favor de una expresión artística tan potente y auténtica que se incrustara en la memoria emocional de los jueces, obligándolos a reevaluar sus criterios. Necesitaban un golpe narrativo, un momento de conexión humana que la máquina eslava, por muy perfecta que fuera, simplemente no podría replicar. El entrenador, ahora un sargento, obsesivo, no permitía errores mínimos. Repitieron el tornado azteca, la secuencia decisiva de triples rotaciones verticales, seguida por un impulso aéreo y un golpe de pecho demorado, hasta que el movimiento se grabó en su médula espinal. La instrucción era clara. Este no era un movimiento para sumar puntos, era la declaración final de la rutina. Tenía que ser ejecutado con la fuerza de un puñetazo, sin salpicar agua y con una sonrisa que escondiera la agonía pulmonar. Fallar la entrada significaba empezar la sesión desde cero, sin importar la hora o la fatiga acumulada. A las 4 de la mañana, el frío del concreto en la planta de sus pies era un castigo habitual. El eco de sus jadeos era el único sonido en el complejo deportivo vacío. Este era el trabajo sucio, el esfuerzo crudo que la cámara jamás filmaría. Visualizaba la rutina completa, no en términos de figuras, sino en términos de tiempo musical, sintiendo la percusión de la música latina compleja que habían elegido, un ritmo que exigía furia y celebración simultáneamente. Cada brazada agotadora era una repetición mental, cada serie de 800 metros era alimentada por la imagen grabada del desdén de la rival. La disciplina se extendió a su vida psicológica. Creó una cámara de aislamiento mental, donde solo existía la música, la alberca y el análisis de video. Cortó las conexiones que pudieran generar compasión o duda, entendiendo que para ganar
Entrenar a ese nivel debía transformarse en una herramienta implacable, casi deshumanizada. Esta soledad autoimpuesta la endureció, cambiando la esperanza por la certeza brutal. Ya no era una competidora que esperaba una oportunidad, era la flecha designada de su país, apuntada con precisión milimétrica al corazón del dominio europeo. La técnica era la estructura, pero el sentimiento era el arma secreta. Pasaron horas en el espejo del gimnasio, perfeccionando las microexpresiones faciales y la postura corporal. La rutina tenía que contar la historia del mexicano que cae, se levanta y baila. Los jueces tenían que sentir la urgencia, el orgullo desbordado en cada giro. No bastaba la perfección geométrica, se requería la perfección emocional, una entrega tan total que el jurado olvidara las tarjetas y simplemente reaccionara al arte, al desafío vivo que emergía del agua. El día de la simulación final, con la presión psicológica de un evento real, ella se lanzó. Meses de dolor se condensaron en 4 minutos de fluidez violenta. El tornado azteca fue perfecto. El golpe aéreo fue tan alto que pareció suspender el tiempo, y la reentrada fue un susurro en el agua. Al terminar, no hubo necesidad de palabras. El entrenador no mostró una puntuación, simplemente asintió lentamente, un gesto grave que validaba el camino recorrido. La estrategia era real, la victoria era posible. Habían forjado no una esperanza, sino una demanda innegociable de oro. En la sala de espera del aeropuerto, el pequeño bolso de viaje contenía el traje de competencia, el clip nasal y un amuleto secreto, la foto laminada de su abuela. Corrió la rutina una última vez en el silencio absoluto de su mente. El insulto que la impulsó se había disuelto. Ahora solo existía el plan de ataque. No estaba viajando para participar, estaba viajando para ejecutar la sentencia. El mundo asumía que Rusia ya celebraba. Estaban a punto de descubrir que México había reescrito el guión del destino en el rigor implacable de una alberca solitaria. La transición de la alberca solitaria en México al coliseo ruidoso del campeonato mundial fue una descarga sensorial violenta. Al pisar el concreto helado del complejo acuático, el peso del título, la última esperanza contra el gigante de hielo, cayó sobre sus hombros con la fuerza de la gravedad. Ya no era un entrenamiento, era la revisión final de un campo de batalla. El olor a cloro mezclado con el hedor a nervios y sudor extranjero saturaba el aire. Vio por primera vez a los jueces internacionales, sus rostros impasibles, como estatuas, esperando la menor excusa para señalar el error. Su mirada se endureció. El miedo era un lujo que no podía permitirse frente a la magnificencia imponente del escenario global, sabiendo que cada país la observaba no con apoyo, sino con expectación morbosa ante el inevitable fracaso. La delegación rusa no caminaba, levitaba, se movían con la eficiencia silenciosa de un comando militar. Sus uniformes, blancos y prístinos, reflejaban la luz del sol, simbolizando una pureza que rara vez se alcanzaba en el deporte humano. Observarlos calentarse era una clase magistral de intimidación psicológica. No había risas nerviosas ni chequeos de última hora. Cada extensión, cada movimiento de cabeza era una declaración de propiedad. Entendieron, sin hablar, que su presencia no era para competir, sino para demostrar la inmutabilidad de su supremacía. La mexicana sintió el frío de esa perfección, una máquina diseñada para no fallar, enfrentada a un corazón que latía al ritmo caótico, pero ferviente, de toda una nación. El primer día de práctica oficial fue un golpe de realidad brutal. La alberca parecía tragarse el sonido de sus entradas. Intentó la secuencia clave, la que cerraría el oro o la plata, y la sintió pesada, lenta. El aire acondicionado del complejo, ajustado a una temperatura gélida, no ayudaba a calentar los músculos y los pensamientos. En el quinto intento del mortal y medio invertido con triple giro, una microoscilación, imperceptible para el ojo, inexperto,
la sacó del eje. No fue una caída, sino un desajuste que significaba décimas perdidas. El rostro de su entrenador, que seguía cada movimiento desde la orilla, se contrajo en una mueca silenciosa de desaprobación. El error la persiguió como una sombra, clavándose en la confianza que tanto había costado construir. Esa noche, el demonio de la duda susurró fuerte por primera vez. Se miró en el espejo del vestidor, empapada y exhausta. La euforia del plan maestro se había esfumado, reemplazada por el pragmatismo despiadado de la alta competición. La voz interna, aquella que le había gritado que era invencible, ahora titubeaba. ¿Y si el sacrificio solo te lleva al cuarto lugar? ¿Y si no estás hecha de la misma materia fría y calculadora que ellas? El peso de los sueños de México se sentía como una losa de plomo sobre su pecho, obligándola a hundirse en lugar de flotar. Era la prueba más difícil, la batalla contra la traición de la propia mente en la hora más oscura. Fracaso más dramático llegó durante la última sesión de calentamiento, antes de las preliminares. Ella sabía que debía arriesgarlo todo para superar los marcadores rusos, y eso significaba llevar la dificultad al límite. En el salto de plataforma, una de las ejecuciones de mayor puntaje, la pierna de despegue falló en el ángulo por menos de 1 centímetro. Entró al agua con un golpe sordo, un planchazo que no solo le dolió físicamente, sino que resonó en el silencio expectante del estadio vacío. Ese sonido, el del agua rompiéndose en lugar de ser cortada, fue la manifestación física del error. La sacudió hasta el alma, dejando una mancha oscura y palpable en el rigor mental que necesitaba desesperadamente mantener. El entrenador, con esa brutalidad necesaria que solo se aprende en el deporte de élite, la sacó del agua. No hubo regaños histéricos, solo una mirada de hielo que la cortó más profundamente que el golpe del agua. Eso, le siseó en voz baja, asegurándose de que nadie más escuchara. Es exactamente lo que Rusia está esperando. No puedes ceder un ápice. Si vas a entrar al agua con miedo, mejor quédate aquí. Aquí no se viene a conseguir la medalla de chocolate, se viene a destrozar el sistema o a morir en el intento. La presión se volvió insoportable. Era un ultimátum, perfección absoluta o la humillación ante millones de compatriotas que esperaban el milagro. La noche previa a la final fue una tortura. El aire acondicionado del hotel crepitaba como un despertador fallido. No podía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, el sonido del planchazo regresaba mezclado con la música del himno ruso que imaginaba ya sonando. Se levantó y caminó descalza por la habitación, repasando la rutina mentalmente, buscando el fallo, el punto débil en su propia armadura. Podía oler el cloro en su piel, un recuerdo químico y constante de la prisión autoimpuesta. Era la soledad del campeón, el momento en que el apoyo se desvanece y solo queda la fría responsabilidad del día siguiente. A la mañana siguiente, la transformación fue metódica y casi robótica. Dejó de lado la duda. El miedo se convirtió en adrenalina pura, un combustible tóxico pero potente. La preparación fue un ritual sagrado, el vendaje preciso de las muñecas, la colocación de la cofia de competencia, el maquillaje impermeable que servía no para embellecer, sino como máscara de guerrera. Dejó de ser la joven que soñaba con el oro para convertirse en el arma que debía ejecutar el plan. Respiración lenta, profunda. En ese momento no existía México ni Rusia, solo existía la física del clavado, el ángulo exacto, el músculo tenso, la necesidad de ser invisible al entrar al agua. Mientras esperaba en la zona de preparación, presenció el calentamiento final de la principal competidora rusa. La coreografía era impecable, sus movimientos una serie de teoremas matemáticos resueltos con gracia inhumana. Era la personificación de la invencibilidad, fría y distante, sin
necesidad de demostrar nada. El contraste era abrumador. Rusia representaba la perfección institucional. Ella, la improvisación apasionada de un país hambriento de gloria. Un escalofrío le recorrió la espalda. Para ganar, no solo tenía que igualar esa perfección, sino superarla con un elemento que la máquina rusa no podía replicar: el fuego visceral de la desesperación controlada. Y entonces el anuncio estalló en los altavoces, reverberando en el cemento. A continuación, representando a México, tienen 2 minutos en plataforma. Era la llamada final, el punto sin retorno. Se levantó, la mirada clavada en el vacío. Cada paso hacia el borde de la alberca era un acto de voluntad pura, el final de un viaje de 4 años condensado en 30 metros. Las luces del estadio se enfocaron en ella, cegándola momentáneamente. Se paró en la punta, observando el agua azul profundo, un abismo listo para juzgar. El corazón latió con la violencia de un tambor de guerra. Este no era un clavado más, era la hora de la sentencia. Se paró en la punta, observando el agua azul profundo, un abismo listo para juzgar. El corazón latió con la violencia de un tambor de guerra. Este no era un clavado más, era la hora de la sentencia. Ella cerró los ojos y el estadio entero desapareció. Solo quedó el eco de una promesa hecha años atrás, en las fosas frías de la Ciudad de México, donde el sacrificio era el pan de cada día. Recordó los rostros de quienes creyeron, de las madrugadas sin sol, del dolor físico que se había transformado en acero. No había margen para la duda, solo para la ejecución absoluta. Era ahora o nunca, y la balanza de la historia deportiva estaba a punto de inclinarse sobre 30 metros de cemento y agua. El cuerpo, entrenado hasta el límite de la inhumanidad, tomó el control. 3 pasos hacia atrás. La respiración se volvió metódica, militar, forzando la calma en el caos neuronal. El ruido del público, que segundos antes era una ola destructiva, se redujo a un zumbido sordo, lejano. El aire se hizo más pesado, más denso, cargado con el olor a cloro y electricidad estática. Ella caminó hacia adelante, cada paso un ancla que la conectaba al presente, a la plataforma. Al llegar al borde, se irguió, visualizando la geometría perfecta, el cuerpo recto, las manos juntas, la entrada limpia, sin un gramo de salpicadura. La mente estaba en blanco, lista para soltar la furia guardada. El impulso fue brutal. El resorte de la plataforma, tenso hasta el máximo, la proyectó hacia el cielo con una violencia inesperada. Era un rechazo a la tierra, un desafío a la gravedad. Por un instante pareció flotar, detenida en el punto más alto, una estatua de carne y hueso suspendida contra el techo iluminado. La vista panorámica del estadio era fugaz, solo un destello de miles de puntos de luz. Pero el momento de quietud se rompió inmediatamente. La gravedad se impuso y ella se hundió en la vorágine, sabiendo que no había regreso posible. La caída libre había comenzado y la velocidad aumentaba exponencialmente. El mundo se convirtió en un túnel de aire gritando. La TAC, la posición encogida y apretada, fue instintiva. 3,5 vueltas de dificultad extrema. El cuerpo era un trompo girando sin control aparente, pero cada rotación estaba calibrada con la precisión de un reloj suizo. La presión arterial subió, la visión se nubló momentáneamente por la fuerza centrífuga. El dolor en el cuello y los hombros era ignorado. Ella buscaba el agua, desesperadamente en medio del giro vertiginoso, esa superficie azul que definía el destino. Tenía que abrir el cuerpo en el momento exacto, ni un milisegundo antes, ni uno después. La señal llegó, nítida y urgente, en el núcleo de su cerebro. ¡Ahora! El cuerpo se extendió, liberándose de la compresión, estirándose como una flecha de carbono apuntando al blanco. Los dedos de los pies se tensaron hacia el cielo. Las manos se juntaron, formando una punta afilada, buscando la rendija mínima por
donde deslizarse. La superficie del agua ya no era un abismo, sino un espejo que se acercaba con rapidez aterradora. Los ojos permanecieron abiertos, fijos, sin parpadear. En ese instante, la física y el espíritu convergieron en un solo punto, en la promesa de la verticalidad perfecta, el contacto. No hubo el estruendo de un impacto fallido. En su lugar se escuchó un seco, un suspiro de aire desplazado, el sonido más limpio y puro que puede producir un clavado. La entrada fue un cuchillo atravesando seda. La ausencia total de salpicadura, ese cero visual, paralizó a la multitud. Los jueces se inclinaron boquiabiertos. La perfección se manifestaba en ese silencio después de la entrada, un silencio que duró apenas medio segundo, pero que lo definió todo. Ella desapareció bajo el agua, tragada por el abismo azul, dejando atrás solo la onda expansiva del asombro general. Bajo la superficie, el silencio era absoluto, roto solo por el latido amortiguado de su corazón y el burbujeo del aire escapando de sus pulmones. En ese espacio de calma profunda, ella lo supo. La entrada había sido exacta, la columna vertebral alineada, el esfuerzo completo. La sensación de logro era un calor que le recorría el cuerpo, anestesiando el dolor residual del impacto. Ella pataleó, ascendiendo lentamente hacia la luz que se filtraba desde arriba, dejando el mundo de la sentencia para enfrentar el mundo de la puntuación. La tensión del público era palpable, incluso a esa profundidad. Emergió, tomando una bocanada de aire con una violencia primitiva, los ojos buscando automáticamente el tablero. El rugido del público la golpeó como una ola. Era un sonido de liberación, de euforia desbordada, inconfundiblemente diferente a los aplausos educados de las rutinas anteriores. Se limpió el rostro del agua salada, nadando hacia la escalera sin prisa, saboreando el momento. Evitó mirar a la delegación rusa. La pantalla gigante parpadeaba, mostrando las banderas de los países en espera, estirando la agonía de la revelación. El comentarista gritó un número ininteligible, una sílaba cortada por la histeria. Los primeros puntajes se encendieron, uno por uno, 9.5, 9.5, 10.0, 9.5. La calificación total por ese clavado fue astronómica, un puntaje que solo se veía en sueños. La multitud mexicana explotó, gritando el nombre de su país con una fuerza que hizo temblar el concreto. El rostro del entrenador ruso, que antes era de pétrea confianza, ahora se hundía en la incredulidad. El oro que ya celebraban desvaneciéndose en el aire frío de la arena. Y entonces, el total, la cifra final, apareció en letras rojas, gigante e irrefutable, barriendo la ventaja rusa. Primero, ella se sostuvo del borde de la piscina, incapaz de mantenerse de pie, las piernas temblando por la descarga de adrenalina. El esfuerzo físico y la presión acumulada se rompieron en un torrente de emoción. El oro no era ya una fantasía distante, era real, palpable, ganado con la promesa de una rutina impecable, sellando la condena de Rusia y elevando a México a la cima. Las lágrimas se mezclaron con el agua del cloro, una victoria purificadora, la sentencia de un destino cumplido. El sonido murió abruptamente. La delegación rusa, que ya comenzaba a celebrar, quedó petrificada en un silencio antinatural, sus sonrisas congeladas a medio camino de la arrogancia. Sus cuerpos permanecieron inmóviles, como estatuas de sal, sintiendo cómo el oro que ya daban por sentado se les escurría entre los dedos. El aire se hizo espeso, cargado de ozono y una tensión que cortaba la respiración. Esto no era un simple revés, era la interrupción de un orden cósmico que habían dado por inmutable, una afrenta directa a la máquina rusa. El tablero seguía parpadeando con la puntuación de México, pero el número no era lo importante. Lo importante era la quietud ensordecedora de los que sabían que el mundo construido sobre su hegemonía se acababa de fracturar. Sus ojos, antes llenos de condescendencia, reflejaban ahora un vacío abrumador, la certeza brutal de que no había apelación posible contra esa ejecución perfecta. El silencio se convirtió en el verdadero juez, sentenciándolos a la humillación.
Entonces el locutor, con una voz que luchaba por contener un temblor de asombro y euforia, confirmó la puntuación final. No fue un anuncio, fue un disparo seco que resonó en cada rincón del pabellón. El número era absoluto, inalcanzable, dejando a Rusia en un segundo lugar humillante por apenas décimas. En el vestuario mexicano, donde el cuerpo técnico había estado conteniendo la respiración durante toda la inmersión, el estallido fue inmediato y violento. Gritos guturales se mezclaron con el sonido sordo de puños golpeando paredes y abrazos desesperados. Era la liberación catártica de años de presión acumulada, de noches sin dormir, de la burla silenciosa y el menosprecio de los rivales históricos. Esta cifra final en la pantalla no era solo un punto, era el acta de defunción de la duda y el escepticismo. Era la prueba irrefutable de que la perseverancia y el corazón podían doblegar a la maquinaria de Estado y a los presupuestos millonarios. La pizarra se convirtió en un altar de la justicia deportiva, y cada dígito resplandecía como una joya robada a la resignación. Ella emergió a la superficie sin fuerzas para siquiera levantar los brazos en señal de victoria. Sus músculos, tensos hasta el desgarro por la concentración inhumana, se rindieron por completo. Era como si el agua la hubiese sostenido solo hasta el veredicto final. Subió a la plataforma de salida y se desplomó de rodillas, el borde de la piscina convirtiéndose en su único refugio. No era cansancio físico, sino la rendición del alma ante la magnitud de la hazaña. Había cargado el peso de una nación y por un momento ese peso desapareció, dejando solo la ligereza eufórica del triunfo. Las lágrimas, que antes se mezclaron con el cloro, ahora eran puras y calientes, un torrente incontrolable que la lavaba por dentro, liberándola de toda la tensión acumulada. El ruido del estadio era un eco distante. Su mundo se había reducido al hormigón frío bajo sus rodillas y la respiración entrecortada de una guerrera que había ganado su última batalla personal, la más íntima y feroz de todas. El entrenador, un hombre curtido por las décadas de lucha en ligas menores y presupuestos exiguos, rompió la euforia general. Se acercó a ella, no con gritos o vítores, sino con una calma casi paternal. La levantó del suelo, su mirada fija en los ojos del atleta. «Lo hicimos, chamaca. Por cada uno de los que dijeron que no», murmuró con la voz rota. Este triunfo no era solo de la atleta, era el bálsamo sanador para la historia de un deporte mexicano, siempre al borde del olvido, siempre subestimado, siempre luchando contra la burocracia interna. Los miembros de la delegación, que conocían el infierno administrativo que había sido llegar a esa piscina, se abrazaban sin pudor, algunos sollozando sobre los pliegues de la bandera nacional. Era un momento de camaradería profunda, la reivindicación de que sus sacrificios, sus rifas, sus ventas de garage para financiar el viaje, finalmente habían valido la pena. El oro no era un simple premio, era la validación rotunda de una fe obstinada. La cámara documental se enfocó de nuevo en la entrenadora principal rusa, una figura imponente cuya frialdad y disciplina eran legendarias en el circuito mundial. Su rostro era una máscara de mármol que, por primera vez, se resquebrajaba ante la vista de miles. El shock inicial había dado paso a una furia contenida, la humillación quemándole la garganta. Ella sabía que este no era un simple error técnico, era la prueba fehaciente de que su monopolio había terminado por culpa de una atleta que nadaba con el hambre cruda de quien no tiene nada que perder. Sus jóvenes atletas, acostumbradas a la reverencia, se retiraron al fondo, sus uniformes blancos pareciendo ahora mantos de vergüenza. El brillo opaco de la medalla de plata que les esperaba era una afrenta personal. La arrogancia rusa se había ahogado en el mismo estanque donde se había erigido su dominio. El deporte, a veces, era dolorosamente justo, y en ese instante el mundo entero vio cómo el gigante tropezaba, no por un error propio, sino por una audacia superior. Entonces, el estadio, que había contenido la respiración colectiva durante el anuncio, explotó.
El rugido no era solo de celebración, era un clamor de orgullo nacional, largamente reprimido y liberado. Los mexicanos en las gradas se levantaron como un solo cuerpo, ondeando banderas que parecían multiplicar el color patrio hasta cegar. Y sucedió. Sin esperar el protocolo, sin esperar el himno oficial de la ceremonia, una sección de la tribuna comenzó a entonar el himno nacional mexicano. Al principio, tímidamente, luego con una fuerza que resonó en las vigas del techo. La melodía se esparció como pólvora entre la multitud. Era un himno cantado con la garganta rota por el triunfo inesperado, por la sensación de que por una gloriosa tarde el mundo entero giraba a su favor. La atmósfera se cargó de una electricidad casi religiosa, donde cada nota era una declaración de independencia deportiva. Era México cantando su propia victoria antes de que el mundo se dignara a reconocerla formalmente. Ella cerró los ojos y, en el breve parpadeo, vio el mosaico completo de su vida deportiva. El gimnasio con goteras, los entrenamientos a la medianoche porque no había tiempo de alberca disponible, las veces que tuvo que mendigar dinero prestado para comprar un traje de baño homologado. Vio las caras de sus padres, siempre cansados, pero siempre creyendo ciegamente en ella. El oro no se sentía como una recompensa, se sentía como una obligación cumplida para con su pasado sufrido. Esa rutina impecable no había nacido de la comodidad, había emergido de la desesperación controlada. Cada brazada, cada giro, estaba impulsado por el recuerdo punzante de cada puerta que se le había cerrado en la cara, cada funcionario deportivo que había desestimado su potencial. Esa hambre visceral, esa necesidad de demostrar que valía la pena el esfuerzo, era el combustible que había pulverizado la perfección técnica de la maquinaria rusa. El triunfo trascendía la medalla. Era la prueba irrefutable de que la historia no está escrita en piedra, que los David pueden derribar a los Goliat, incluso cuando Goliat tiene un patrocinio estatal ilimitado y total. Este oro era un acto de justicia poética para todos los atletas latinoamericanos que luchan contra la invisibilidad y la falta de apoyo. Era un mensaje rotundo a las federaciones corruptas y a la indiferencia gubernamental. La pasión pura puede superar la burocracia más absurda. La redención no era solo personal, era colectiva. Por un breve momento, México se sintió invencible, no por su fuerza económica o militar, sino por la fibra indomable de su espíritu. El agua de la piscina, antes un campo de batalla incierto, era ahora el espejo de un futuro donde los sueños podían financiarse no con dinero, sino con la pura fuerza de voluntad. La dignidad había sido restaurada, brazada a brazada, en ese complejo deportivo. Mientras la preparaban para la ceremonia de premiación, el peso simbólico de la medalla ya se sentía en su pecho, aunque aún no la tuviera colgada. Le pusieron la chamarra con el escudo nacional, bordado con hilos de oro y sudor. El tacto de la tela se sintió diferente, casi sagrado. El protocolo era irrelevante. Lo único que importaba era la caminata hacia ese podio central. Ella era la portadora de una promesa cumplida, la representante de millones que veían en ella su propia lucha contra las adversidades. La bandera mexicana, doblada y lista para ondear, esperaba. Sabía que al subir esos escalones, no solo ascendería al punto más alto, sino que cargaría consigo las esperanzas y los resentimientos históricos de su pueblo. No había espacio para la vanidad en ese momento, solo una profunda, solemne responsabilidad de representar la resiliencia mexicana ante el mundo que la había subestimado sistemáticamente. La justicia era un concepto abstracto que rara vez se manifestaba de manera tan clara en el deporte de élite. Pero en esa piscina esa tarde la justicia había sido brutalmente, gloriosamente servida.
La derrota de Rusia no era solo la pérdida del oro, era la pérdida de la narrativa, la implosión de la creencia de que el poder siempre gana. El rostro de la mexicana, aún surcado por las lágrimas y el rímel corrido, era el rostro de la victoria del espíritu sobre el cálculo frío. Era la confirmación de que hay batallas que se ganan con el corazón, sin importar cuán desigual sea la contienda o cuán vasto el poder del adversario. El oro era el cierre de un círculo épico. México había gritado su verdad, no con palabras, sino con la perfección indomable del movimiento. Y en el silencio que siguió a la explosión, solo quedó el eco de una rutina inmaculada que reescribió la historia, sellando para siempre la leyenda de la atleta que se negó rotundamente a perder. El silencio post-victoria no es vacío, es una resonancia que se extiende más allá del borde de la piscina, más allá de la arena, filtrándose en los huesos de cada espectador que contuvo el aliento. Ya no importa el puntaje ni la tabla de jueces, solo queda la cruda, palpitante verdad de que el esfuerzo superó la expectativa, demoliendo el muro de la duda que siempre carga el que viene de abajo. Hay un momento en la vida donde el cuerpo, fatigado y quemado por el cloro y la disciplina, finalmente le da la razón al espíritu. Este instante es ese punto de inflexión donde la luz se impone a la sombra. Lo que presenciamos no fue un deporte, fue una declaración de guerra emocional, ganada no con agresividad, sino con la pureza insobornable de quien conoce su propósito. Esa rutina, aquel instante preciso, se convirtió en el grito silencioso que solo el que ha luchado hasta el límite puede entender, un susurro épico al oído del tiempo. Y mientras la luz se enfocaba en la figura victoriosa sobre el podio, la victoria no le pertenecía solo a ella, le pertenecía a un país entero que, por unos minutos cruciales, dejó de lado sus divisiones y solo fue un corazón latiendo al unísono. Este oro no es solo un metal, es el peso tangible de la esperanza colectiva, el recuerdo visceral de que los gigantes pueden caer y que las narrativas históricas pueden ser destrozadas por un puñado de talento determinado. En las calles de Ciudad de México, en los pueblos remotos y en las casas humildes, la gente respiró ese alivio, esa descarga eléctrica que solo da la revancha del subestimado. México no solo ganó una medalla ese día, recuperó un pedazo de su orgullo, demostrando que la disciplina forjada en la necesidad, esa que se cuece a fuego lento sin patrocinio ni alfombra roja, tiene la capacidad intrínseca de doblegar a la opulencia y al poder hegemónico que creía tener el triunfo reservado. El legado de esta hazaña no se mide por la cifra en el banco, ni por el número de medallas acumuladas. Se mide por el olor a cloro que jamás abandonará su memoria, por las madrugadas gélidas en albercas a medio calentar, por el sabor metálico de la sangre en la boca después de cada repetición fallida. Su historia es la prueba de que el talento sin recursos, cuando se le inyecta una dosis implacable de carácter, se convierte en una fuerza de la naturaleza imposible de contener. Ella cargó sobre sus hombros la narrativa de todos aquellos que luchan en silencio, que entrenan en gimnasios oscuros mientras los favoritos viajan en primera clase y tienen todo servido. Hoy, ella es el faro para la próxima generación de guerreros invisibles. Nos recordó que la verdadera grandeza reside en la terquedad de levantarse una vez más, incluso cuando la derrota ya está escrita en la pizarra, rechazando el destino impuesto con una dignidad inflexible. Este documental no trata de natación sincronizada. Trata de la condición humana frente a la adversidad sistémica. Trata del poder de la convicción personal cuando choca de frente con la maquinaria de una potencia mundial que da el resultado por sentado y presume de superioridad. Rusia se enfrentó a un error de cálculo. Pensaron que la historia se repetiría porque siempre lo hacía.
Pero la voluntad individual, despojada de adornos y concentrada únicamente en la línea perfecta y la respiración calculada, es la única variable que ninguna estadística puede predecir ni controlar. El valor moral que emerge de esas aguas turbulentas es simple y brutal. Si tienes la valentía de ignorar el miedo y abrazar la ejecución impecable en el momento justo, no hay bandera, no hay himno ni presupuesto que pueda detenerte. La victoria pertenece a quien la desea con una necesidad más profunda que el deseo mismo, a quien se gana cada centímetro de la gloria. Y así, al bajar del podio, la atleta no solo se lleva el oro, se lleva la certeza de haber escrito, con cada brazada y cada zambullida, un nuevo evangelio de la persistencia. Cuando el mundo te dice que no puedes, que tu historia es menor, que tu presupuesto es insuficiente, tienes dos caminos: aceptar la profecía o reescribirla con sudor. Ella eligió el segundo, y con ello nos dejó la lección más importante que el deporte puede ofrecer a la vida cotidiana. El metal se deslustrará. El récord quizás sea batido por alguien más rápido, pero la sensación de ver a una nación entera alzarse en un solo grito de triunfo visceral, eso es inmortal. Ella miró a la tiranía del marcador y con ese oro en el pecho le susurró a la historia: yo decido mi final. Por eso, recordémoslo siempre, la verdadera medalla de oro no se gana en la alberca, sino en la obstinación indomable de tu espíritu.